Bienvenidos al Club de Bienestar. Estamos hoy muy contentos, como siempre, de compartir con ustedes esta experiencia, de poder disfrutar de diferentes profesionales y facilitadores en muchos lugares del mundo que nos acompañan y que gracias a la tecnología hoy podemos disfrutarlos todos así, agarraditos de mano, de forma global y virtual. Para empezar, me encantaría que las personas que nos acompañan hoy nos pudieran dar un saludito, si pueden en el chat, familiarizarse con el chat, si tienen alguna pregunta, se estén comunicando con nosotros, por supuesto por nuestro WhatsApp también, y al final vamos a estar abriendo micrófonos para que tengamos la oportunidad de compartir algunos diálogos y algunas preguntas con la doctora Mehibe Mahul, que en el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias a la doctora Mehibe por aceptar esta invitación, que de verdad estamos aquí para disfrutarla. Nilsi, muchas gracias. Me siento honrada de esta alianza con Círculos de Bienestar, con la doctora Zuli, la doctora Nilsi y todos los que nos van a acompañar a través de las redes. Bienvenidos esta noche y es un placer compartir con ustedes y entregarles de verdad lo mejor siempre. Claro que sí, sabemos que es así porque el trabajo y la trayectoria profesional de la doctora Mehibe ha sido impecable y de verdad estamos listos para disfrutar de un rato de conocimiento, de muchos valores y de mucha compasión, por supuesto, porque ese es el espíritu de ella. Compartimos pantalla para aprender un poquito más sobre la trayectoria de ella, su carrera, sus inicios, toda su trayectoria, su educación, así que nos disponemos a compartir un poco de ella. Ella es una médico graduada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, hizo su internado en el Hospital San José de Bogotá, en el servicio de neurología de ese hospital, y trabajó su servicio social obligatorio con la Universidad del Rosario. Ella es una neuróloga clínica del Hospital de San José con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Realizó su asistencia en el servicio de neuropediatría de St. Christopher Hospital con la Universidad de Drexel de Filadelfia en mayo del 2004 y su entrenamiento en la UCLA con el Alzheimer Disease Center, con el Departamento de Neurología de la UCLA con el Dr. Jeffrey Cummings en septiembre y octubre del 2004, una médico bioreguladora con énfasis en homotoxicología en la Universidad del Bosque de Bogotá. Le damos la bienvenida y compartimos pantalla para empezar a disfrutar de esta presentación que tiene un título de verdad súper atractivo, que por ahí debemos comenzar este diálogo para poder establecer esa conversación de cómo traemos al mundo de la neurología este tema del disco duro, del disco blando. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es este recorrido? A ver, doctora Mahul, la estamos. Cuéntenos. Muchas gracias, Nilsi. Muchas gracias y bueno, comencemos. Buenas noches para todos, ya los saludé y vamos a entregar hoy lo mejor, que es hablar de lo que es el disco blando al disco duro. Y ya lo que ven arriba es una sinergia de lo que representa lo que les acabo de mencionar, entre Círculos de Bienestar, el Congreso Hispanoamericano de Negocios, que nos han unido a través también de las redes neurológicas. Y el disco blando y el disco duro lo vamos a llevar en un proceso hasta ser restaurados. Bueno, ¿por qué el disco blando? Finalmente es a través de nuestro disco blando, que es nuestro cerebro, esa máquina que es en forma de nuez y que es frágil a la vez, noble y además de una fortaleza, que es la que nos permite tomar las grandes decisiones en la vida y ser esos líderes que somos de nuestra propia vida y construir nuestra vida en el día a día. Eso es el disco blando.
¿Y qué pasa con ese disco blando? La vida es como ese electrocardiograma que tiene momentos de estar arriba, de estar abajo, pero también de estar como en ese momento de equilibrio en donde hay ganancias y hay pérdidas y que venimos a aprender de ellas para crecer. Ese es nuestro disco blando, pero ese crecimiento, esa creatividad que tenemos y esa motivación por el conocimiento nos llevó a ser generadores del disco duro. Y hoy manejamos a través de nuestro disco, de los discos duros, toda la información y la capacidad creativa que tenemos de crear y de comunicarnos, y que hoy es lo que nos mantiene unidos a través del disco duro. Y tenemos que, no solamente lo manejamos a través de los computadores, sino que ese disco duro muchas veces, por la capacidad de información que manejamos, necesitamos disco duro externo, como lo vemos en la imagen. Y hoy en día, dependiendo de la generación, porque esto es intergeneracional con lo que estamos viviendo, desde los niños hasta las personas seniles, hoy necesitan estar expuestos a la tecnología y se comunican y nos tiene comunicadas es la tecnología. Entonces agradecemos qué está pasando a través de la historia. Entonces ahí vemos esta imagen que tiene todo el proceso histórico de la tecnología, pero ¿qué es lo que nos ha unido dentro de ese disco blando al disco duro? Este proceso que hay acá, que ahorita como me apasiona la bibliografía, voy a mencionar los personajes que esas mentes brillantes a través de la historia nos tienen comunicados a pesar de la pandemia. Y es la fibra óptica. Entonces, es este invento creativo y este descubrimiento el que nos tiene hoy como seres comunicativos. Y fue Johann Beckmann, este alemán, en el siglo XVII y XVIII, él era un científico, astrónomo, filósofo, micólogo, él fue el primero que utilizó con sus estudiantes el término de tecnología. Y era un curioso, y uno de los tips es que él les enseñaba procesos de educación y le hablaba de los procesos de las invenciones tecnológicas. Y esto fue un medio de enseñar a través de la academia esta materia de tecnología. Entonces, el primero que acuñó el término se le debe a este alemán Johann Beckmann. Y fue después, hasta 1952, que Narinder Kapani, de nacionalidad india, físico de profesión, apoyado en la metodología y en todos los estudios de John Tyndall, fue el que realizó los primeros inventos sobre el desarrollo de la fibra óptica. Y fue a través de estos procesos iniciales donde él, a través de haces de fibra, de transmisión de imágenes y la utilización de un endoscopio, pudo poner en práctica todo el conocimiento que Tyndall nos había proporcionado. ¿Y quién era Tyndall? Era un irlandés de 1870, en donde él lo que descubrió fue que la luz podía ser transmitible a través de tubos, y esas líneas de transmisión podrían estar internas en un material específico comunicable, y que algo importante es que no tenían radiación y que podían traspasar a velocidades imágenes. Entonces, fue esta metodología de Tyndall lo que llevó en el tiempo a descubrir al físico Kapani todos los estudios que él utilizó para condensar esa fibra óptica
y darnos las imágenes que hoy tenemos a través de las historias y por la cual nos comunicamos. Las bibliografías son apasionantes porque nos dejan ver en la historia cuáles han sido esas mentes brillantes y cómo fue que lo hicieron. La historia nos hace renacer para saber y no cometer los errores del pasado. Del disco blando al disco duro. Esta revista que tienen aquí, que es Mente y Cerebro, es una revista que realmente me apasiona y se las recomiendo, porque tienen artículos desde la parte neurocientífica y tiene artículos que son futuristas, que nos han desempeñado y saber las grandes estadísticas desde los procesos epidemiológicos y toda la parte de neurociencias que tenemos hoy. Entonces, estos artículos nos dan una excelente información, pero es el disco duro el que nos tiene comunicados. Ahora, ese disco duro hoy lo tenemos gracias a la parte creativa de nuestro cerebro, de nuestra masa encefálica que nos hace seres únicos y racionales. Y hoy estamos viviendo un gran reto y nos vamos a sumergir en la pandemia. ¿Y cómo vamos a vivir ese gran reto? Ese gran reto tenemos que vivirlo de una manera mentalmente agradecidos. ¿Por qué? Porque es el poder de la comunicación el que hoy nos tiene aquí en estas redes y compartiendo con todas las personas que no estoy viendo, pero que están ahí. Hay algo importante en el poder de la comunicación y es una pregunta, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Auténticos o enmascarados? Eso es identidad. ¿Por qué? Si yo cojo el disco duro de alguno de ustedes y yo me sumerjo en él, ya yo sé qué tipo de persona es. Porque así como de la abundancia del corazón habla nuestra boca, a través de nuestras redes sinápticas y de composición estructural de nuestro cerebro y de nuestro proceso neurolingüístico, así nuestra digitalización hoy y lo que introducimos en nuestro computador y en nuestro disco duro habla de nosotros. Esa información la vamos a dar de una manera auténtica o enmascarada. Entonces hay una identidad digital, porque hoy podemos manejar diferentes máscaras a través de las redes, ¿sí? Hoy esta pandemia nos tiene confinados a descubrirnos a nosotros mismos y a saber cómo vamos a entregar la información y cómo la entregamos neurológicamente. El disco blando a través de las redes sinápticas y aquí vemos toda esa composición neuronal microscópica que no vemos, pero que nos hace seres racionales y que tiene un lenguaje propio, que nos hace diferentes a todos los mamíferos en la naturaleza. Y el hombre no solamente se quedó con su red sináptica, fue más allá en su proceso histórico y neurobiológico a través del disco duro. Y aquí vemos a través de esta imagen cómo la pandemia no ha podido aislarnos del todo, sino tenernos comunicados a través de las redes ópticas. Y esto hay que agradecerlo, porque es lo que nos mantiene estar comunicados en todas las esferas del mundo, desde lo ecológico, desde lo científico y salud, desde la parte educativa. Entonces eso es algo que me tiene apasionada y leyendo, descubriendo, y por eso es que esta es la razón de ser de por qué la charla y este conversatorio lo llamé de esta manera. Vamos a entrarnos un poco a la parte neurocientífica. Y fue Giacomo Rizzolatti, el italiano, desde la ciudad de Palma, en Italia, trabajando desde hace 20 años y haciendo una observación en los monos macaco, que descubrió las neuronas en espejo. Y me quedo con esta frase valiosa de él: los robots
pueden imitar, no sentir. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología hoy está al beneficio de nosotros para ser nuestra aliada, no nuestra enemiga. Y esto cambia un poco el concepto de toda esa confluencia generacional que la tecnología ha creado, incluso divisiones y enemistades, porque hoy hay la generación digital y nosotros somos la generación que hemos caminado a ser interdigitales. Él descubrió las neuronas en espejo, las descubrió y las describió en 1996, cuando a través de las observaciones se dio cuenta de que estos animales no solamente imitaban la parte gestual entre unos y otros, de cómo cazaban, de cómo tomaban los alimentos, sino que también tenían ciertos comportamientos que imitaban desde la parte emocional, desde el confinamiento donde ellos podían estar, porque eso hace cultura. Y la cultura se genera por imitación, por las neuronas en espejo. Y también habló mucho de la comunicación, porque la comunicación tiene que ser empática. Y una comunicación, y uno cómo aprende y se educa, imitando. Y esto lo hacen las neuronas en espejo. ¿Qué son las neuronas en espejo entonces? Ahí vamos a hablar un poco de neurociencia y en esta imagen les quiero explicar toda nuestra red neurosocial y también cómo es el componente a través del sistema en espejo. Entre los dos hemisferios, aquí están unos lóbulos, los lóbulos hemisféricos que son el temporal, el parietal y el frontal. La confluencia de todos ellos a través de la amígdala, esta estructura que ven acá, esa confluencia de ellos nos hace seres pensantes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos funciones mentales superiores que venimos a desarrollar. Cuando una persona comienza a alterar las funciones mentales superiores y comienza a tener deterioros cognitivos, entonces comienzan a tener procesos demenciales o neurodegenerativos, ¿sí? Es aquí donde esta confluencia se lleva a cabo en el interhemisferio a través de del cirrus circulado. Y esto es lo que hace que tengamos neuronas en espejo. Este proceso de aprendizaje a través de las cortezas, las neuronas en espejo que hace que seamos empáticos y nos comuniquemos y que imitemos. Entonces, por eso hacemos cultura, por eso hacemos educación, porque aprendemos por imitación. Esto fue una gran contribución a la parte neurobiológica de este neurólogo y neurocientífico. ¿Qué pasa con el disco duro? Y hoy tengo una pregunta importante en este conversatorio y en este compartir, y es ¿en qué magnitud me afecta a mí la pandemia y cómo la estoy viviendo? ¿En qué magnitud me dejo afectar? Aquí vemos esta imagen que es este ser humano con ese computador ahí y salen muchas preguntas como es ver la actitud, qué raíces se está echando hacia abajo, cómo se está comunicando y se puede comunicar a través del placer o de la felicidad. Pero si uno lo ve, está un poco serio. ¿Qué pasa? Que el disco duro, la tecnología no es ni ética ni moral. Uno no puede juzgar la tecnología, pero yo sí puedo usarla con responsabilidad en beneficio o en maleficio. Usarla para bien o para mal. Con responsabilidad o con irresponsabilidad. Y eso es decisión de cada uno. Decisión desde mi parte racional, emocional y convicción espiritual. Hay cerebros que son adictivos, entonces hay muchas consecuencias que vemos a través de la tecnología y es la pornografía. ¿Qué pasa? Que la pornografía nos ha traído grandes adicciones, entre esas la pornografía. A través de la tecnología
tenemos información sobre la alimentación, la vestimenta, protección personal, todas las fases de hedonismo en todas sus formas. Entonces, cuando nos volvemos muy primarios, las zonas de placer adictiva, y aquí la vemos, esta red es la red dopaminérgica, o sea, este cerebro es un cerebro adicto, porque es un cerebro dopaminérgico, ¿sí? Pero cuando tenemos felicidad, es la congruencia que lo que pienso, siento y actúo van de la mano. Entonces es el equilibrio homeostático, el equilibrio de toda la red bioquímica, no solamente de la dopamina, sino también del GABA, del glutamato y de la serotonina. Entonces, esta confluencia genera felicidad. ¿Qué pasó con el hedonismo? El hedonismo es el buscar la felicidad solo en el placer. Y ese placer es evitar el dolor. Entonces, cuando yo estoy sintiendo solo placer y estoy celebrando solo la vida, ojo, porque es que la vida no es solo placer. Un poquito de dolor también es conveniente. Ahí sí, como el proverbio chino. Un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito de dolor. Porque todos esos procesos de aprendizaje son los que mantienen el equilibrio en la vida. Entonces, este generador de felicidad y este generador de esa congruencia lo da también toda esa red neurobiológica de cómo estoy manejando el disco duro y qué información estoy permitiendo que entre. Y aquí, ojo con los que están solos, porque así como decían los abuelos, a veces la soledad es una mala consejera. Entonces, son los que tienen que estar en alerta de cuidar toda su red neuronal desde el disco blando. Y vamos a comenzar a hablar un poco de lo patológico que se puede desencadenar. Entonces, uno de los síndromes descritos actualmente y que estamos viendo es el síndrome de la cabaña. Está descrito no como una patología psicológica, sino que se habla como síntomas o síndromes dentro de las patologías médicas. Y la pregunta sería, ¿es un trastorno que en realidad existe? El doctor Paul Rosenbaum de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos hizo un conversatorio importante en una revista sobre el síndrome de la cabaña, porque donde fue estudiado fue en esas personas que pasan largos inviernos en Canadá, en Estados Unidos, en espacios aislados y muy pequeños. Y el síndrome de la cabaña es el miedo a salir, porque me acostumbré a estar solo y encerrado. Si hacemos búsquedas de literatura científicas y serias, no vamos a encontrar grandes referencias, pero sí está descrito dentro de los trastornos de comportamiento psicológicos, aunque no sea una patología encontrada en sí. ¿Quiénes la sufren? El síndrome de la cabaña. Los que están confinados. Y es lo que estamos viviendo hoy. Y es de las cosas que hay que estar en alerta hoy. Son personas que tienden a estar aisladas, que se deprimen con facilidad y que les da miedo después relacionarse, y les da miedo relacionarse porque les cuesta crear esas conexiones de nuevo con la parte social y en comunidad. ¿Y por qué les cuesta? Porque tienen el temor de enfrentarlo, el temor se sienten solos, pero el temor de enfrentar los grandes retos de la vida y las grandes expectativas. Esto es diferente al síndrome del ermitaño o al síndrome solitario. El síndrome del ermitaño fue descrito para los que les encanta estar en las eremitas o en los sitios aislados de meditación, y el del solitario sí está descrito como un síndrome japonés
y como un síndrome especial de los hijos únicos, más o menos entre la 10ª y 3ª década de la vida. Es un síndrome en donde se van aislando, y lo que los ha permitido aislar es que por lo general viven en las grandes ciudades y en las grandes metrópolis, donde están solos en sus casas. Los papás están cumpliendo con sus expectativas profesionales y quedan gran parte del tiempo solos y se vuelven ermitaños, entre comillas, y eso lo hace también la tecnología, porque los aísla. Entonces, ojo con esto. Y hoy, a través de la pandemia, ¿cómo piensa el mundo? ¿Cómo estamos pensando? ¿A qué nos ha llevado todo esto? Tendremos grandes computadores a nivel mundial, y uno de ellos en Estados Unidos lo creó IBM y es el que llaman Summit, que hace y cumple tareas en milésimas de segundo, donde tiene una capacidad de memoria esplendorosa, porque es esplendorosa la creatividad del hombre, donde los grandes gobiernos hoy suministran información ahí. El de China, que lo creó el Centro Nacional de Supercomputation de Wuxi, cerca de Shanghái, y esta máquina que la llaman el Sunway Light es la más potente del mundo. Dice que puede realizar 200.000 millones de cálculos por segundo. Esto es tremendo, porque ahí es donde uno se comienza a reflexionar y dice, ¿será que la tecnología nos va a suplir en algún momento? ¿O será que la tecnología es la que nos va a coaccionar tanto la libertad que nos puedan más adelante vigilar constantemente? Ya de eso se habla en muchos países, y aquí no lo traje, pero en Bélgica está un gran computador y una gran máquina que incluso la pueden googlear y la llaman la bestia. Pero ¿qué pasa con todo esto? Y miren esta imagen. Que no se nos olvide que toda la parte tecnológica no puede sentir, pero que fue la mano del hombre y la necesidad de crecer y de el conocimiento y la informática, lo que nos llevó allá, lo que llevó a crearla. Entonces tenemos que ser aliados, no enemigos, y utilizarla para todo nuestro beneficio. Aquí vamos hablando un poco de lo que es entonces restaurándonos. Y ya que vimos todo ese proceso histórico y toda la base neurobiológica del efecto que puede generar desde lo normal y lo patológico la tecnología, ¿cómo nos vamos a restaurar? Y hablando de círculos de bienestar, la respuesta está en nuestras manos, porque tenemos la capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión nos tiene que dar ese principio de bienestar. ¿Desde dónde nos vamos a conectar con nuestro cerebro? ¿Y a qué información la vamos a conectar? ¿Qué clase de información vamos a tener? Y me gustaría que vieran este pequeño video que nos van a pasar. Por claro que favor. sí. Ya vamos Gracias. a compartir pantalla. Emma. Huh? Emma. Emma. Every day it's getting on my nerves. Emma. Oh, I'm Emma. begging you, please, Emma. leave me alone. Oh, you Nouveau le trèfle Maxify, vraiment plus large.
bueno, les quise compartir el video porque nos deja mucho que pensar, ¿cierto? Y a través de esas neuronas en espejo, ¿cuál fue el primer comportamiento de las personas en la pandemia? Que es algo que es irreemplazable. Y apenas dijeron pandemia, es busquemos papel higiénico. Y acabaron con el papel higiénico. Íbamos a los supermercados y no se encontraba papel. Entonces, ¿por qué? Hay una amiga psiquiatra que es muy abierta para hablar y de todo, y de pronto dice, porque el mundo estaba tan asustado que lo que generó fue una diarrea. Entonces, cuando nos dijeron pandemia y que nos iban a confinar, pues el mundo estaba asustado. Y acabamos. Pero miren el video. Por mucho que él dijera Emma y le mostrara todo a través de la pantalla, a través de la tablet, cuando ya estaba en su necesidad de sentir algo biológico que no lo siente ningún robot, ni cobots, ni ninguna máquina, ni ningún smartphone, eso no lo puede reemplazar nadie. Entonces, le muestra a ella su tablet con el papel higiénico y cómo lo va a usar, no lo puede usar. Entonces, hay cosas que van a estar a nuestros pies, pero que no vamos a ser irreemplazables. Entonces, hay que quitar el miedo y hay que utilizarlo como un beneficio para todos nosotros y por eso nuestras redes biológicas. Y aquí está un gran pensador. Y este gran pensador, que me encanta además, es uno del lejano oriente, que es Yuval, que ha sacado grandes artículos. Y él, en uno de los grandes artículos, y es un pensador tremendo, uno de los grandes artículos que ha sacado es en El Tiempo, en El País, en la BBC, habla de la aceleración de la automatización y de la utilización de la inteligencia artificial en la pandemia. Y también hace una relevancia sobre todo lo que esto va a generar de alteración en toda la parte de la economía, de la ecología y en la educación. Pero si hay algo que nos mantiene unidos hoy es gracias a la creatividad de la tecnología que nuestros hijos pueden estar estudiando y que hoy los emprendedores se están reinventando y nos da también la capacidad de resiliencia. Este es Yuval Noah Harari y algo que no nos permite quitar esa autenticidad es cómo nos vamos a comunicar a través de las redes. Vamos a utilizarlas con el afecto, el amor y la transparencia para el otro, o vamos a utilizarla enmascarándonos. Eso es verdaderamente hablar de identidad digital, porque lo digital también nos ha generado otras complicaciones en las generaciones de adolescentes, universitarios, incluso en emprendedores y adultos jóvenes, que es el bullying, el setting y todo lo que nosotros escuchamos. Otro de los grandes pensadores que me encanta y que escribió este hermoso libro que se llama El cerebro digital es el neurólogo de UCLA, Gary Small, y lo escribió con su esposa Gigi Jordan, en donde de una manera muy jovial hablan. Ese es un libro para las generaciones que nos estamos dando el vuelco a la parte digital, a ser tecnológicos. Hoy vemos cómo nuestros abuelos están pendientes también del celular, de cómo se van a comunicar y de cómo vamos a crear esas redes. ¿Están viendo la pantalla? Sí. En este momento, doctora, después del video, se suspendió la pantalla, así que sí, la podemos volver a compartir. Ah, bueno, porfa.
¿Alguno me puede ayudar aquí? Espérate, entrar a la reunión. Ya está habilitada para que la complemente. Lo que pasa es que no sé por qué me saca de aquí. Ah, sí, aquí estoy y... Les expliqué todo lo que él los artículos a través de las redes, y es un gran pensador, es filósofo, y todo lo que dice a través de la tecnología. Él también expone muchas recomendaciones sobre los temores que tenemos en sociedad de ser vigilados. Y hay grandes sociedades y gobiernos de cómo están vigilando la parte financiera ya dentro de sus países. Aquí está Gary Small, que escribió este hermoso libro, Cerebro Digital, neurólogo y docente de UCLA, en donde dan las muchas estrategias de lo que es hacer el cambio de nuestra era no digital a la digital. Y hoy vemos cómo nuestros abuelos, cómo las personas mayores de edad, mayores de 60, 70 años, quieren comunicarse por Internet, aprenden a comunicarse por Internet para estar comunicados. Ese es el poder de la comunicación. Eso es lo que nos mantiene motivados y vivos, esa potencia creativa que tenemos como seres racionales comunicativos. Eva Illouz es una israelí socióloga que habla sobre el tema de la pandemia y cómo es que el Internet nos ha llevado a las redes y poder estar compartiendo. Y ella dice que a través de su familia a veces comparten todos los chistes, es muy fuerte y tienen una problemática interna en Israel, y yo creo que todas las sociedades a nivel mundial y todos los países la estamos viviendo, y es la problemática de la economía a futuro. Y en este artículo, ella propone la sociabilidad, de cómo el Internet nos ha unido, pero que también hemos perdido otras características de nuestra comunicación, y es nuestro lenguaje gestual, nuestro lenguaje preverbal, porque eso uno no lo puede percibir a través del medio. ¿Sí? Uno puede tener una ideación nada más de esto. Y ojo con los futuristas, porque a través de estos grandes pensadores, quiero ser futurista. Y el futuro lo tenemos que construir de una manera positiva, no catastrófica. Tenemos que tener muy bien nuestras redes desde nuestro disco blando, porque estamos restaurándonos. Y ya para finalizar, los dejo con esta imagen que me pone a pensar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo es que vamos a armar este rompecabezas de aquí en adelante? En medio de que el futuro sea incierto, lo construimos día a día, día a día. Hay una ley hermosa que es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo vamos a sembrar para coger nuestra cosecha futura? Porque la pandemia nunca la visualizamos cuando comenzamos el 2020. El 2020 lo comenzamos con la visión perfecta, pero terminamos en un 2020 40 cuarentena. Entonces este rompecabezas está en nuestras manos, y para finalizar me encantan siempre los cómics de Mafalda, que dice: lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Y este es de Dana Vega, que ella dice que el equilibrio es cuando con la mente, con el cerebro sentimos y con el corazón pensamos. Muchas gracias. Esto realmente es el coronavirus, que gracias a él nos mantiene esta red en circulación y esta sinergia entre
Círculos de Bienestar, Congreso Hispanoamericano de Negocios y Mejibe Majul. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mejibe. Y acá tenemos en el chat un comentario en relación a una persona que está sufriendo un poco del síndrome del ermitaño, y si pudiéramos de alguna manera profundizar un poco más ese tema para identificar algunos rasgos comportamentales y del pensamiento que pudiéramos brindarle un poco más de luz a esta persona que nos comenta esto. Bueno, hay que ver todo el contexto, ¿no? Porque uno siempre como psicoterapeuta le gustaría tener pues un contexto de la historia, de cómo eres y todo eso, pero ante la pregunta, el síndrome del ermitaño es una persona que es completamente aislada, porque ella lo decidió. Pero hoy en día yo lo tengo reevaluado, ¿por qué? Porque incluso hasta los ermitaños se están comunicando. Los ermitaños hasta tienen un celular con base de datos comunicándose. Por esa razón, a través de la pandemia, lo que estamos valorando hoy es, y el comportamiento, sobre todo, tener en cuenta qué tanto temor me da salir, qué tanto veo al coronavirus como el fantasma que tengo en la puerta y que me impide con pánico salir a enfrentar la sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta ese síntoma, especialmente de esta persona, porque hay que manejar el temor. Y hay que hacer un ejercicio desde el confinamiento, porque este síndrome de la cabaña lo sufren las personas que han estado confinadas en inviernos, lo sufren los astronautas, y ahora que hemos estado confinados. Hay 3 tipos de comportamiento que vamos a ver ahora que vamos a retomar la vida adaptándonos a un nuevo normal. ¿Qué es ese nuevo normal? A estar con tapabocas, a lavarnos las manos. Pero si te da miedo y temor de salir, ojo, hay que enfrentar la vida con valentía. Hay muchas terapias porque la pandemia va a generar un psicotrauma, ¿sí? Hoy di una charla nueva en un nuevo enfoque porque soy experta en estrés, me apasiona el tema del estrés. Y todos hoy estamos estresados. Entonces, hay que ver si el agente estresor es crónico y no sea el que te está sumergiendo en este síndrome de la cabaña. Yo espero haber aclarado la respuesta. Muchísimas gracias, de verdad que un tema para ahondar, y esto de la vida con valentía. Escuchaba yo en algún momento a uno de los médicos de Nueva York diciendo: yo tenía miedo de tratar al paciente que había acabado de dar con el positivo con el COVID-19, pero me dio valentía que él tenía más miedo que yo. Entonces, poder encontrar la mirada del otro también con miedo y poder decir, él está confiando en mí, en que yo sea. Entonces, en algún momento también nos pasa con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las personas, y poder ver de pronto quién nos da a nosotros esa fuerza y ese valor, y a nosotros a quién se la podemos ofrecer también, como para poder poner a circular eso. Y bueno, aquí nos están comentando, doctora Mejibe, que muy interesante la charla, le están dando las gracias. A alguien le pareció muy interesante el tema de las neuronas espejo. Muchísimas gracias por esos comentarios. Acá por WhatsApp nos están comentando que cómo diferenciamos cuándo tenemos que ir a donde un psiquiatra y cuándo tenemos que ir a donde un neurólogo. Por ahí estaba la pregunta circulando. Los neurólogos clínicos vemos toda la patología estructural y somática del sistema nervioso central. Entonces, vemos cefaleas, epilepsias, esclerosis múltiples, ictus como trombosis cerebrales, ya sea isquémicas, hemorrágicas, síndromes raros neurodegenerativos, tipo demencia, Parkinson. Entonces, todas esas enfermedades que le acabo de nombrar las ve un neurólogo clínico. La parte psiquiátrica
es la parte comportamental, es la parte que tiene que ver con toda la red química alterada que produce la alteración y la patología del comportamiento. Esa línea entre lo psiquiátrico y lo neurológico a veces es muy delgada, porque así como los psiquiatras manejan depresiones, nosotros también vemos depresiones, ¿sí? Hay una patología psiquiátrica que es estructural, como son la psicosis, las esquizofrenias, el autismo, todas esas cosas que son inclusive genéticas. Yo me he dedicado a una parte de neuropsiquiatría que tiene que ver también con el comportamiento. Qué lindo, Y hay qué lindo. muchos neurólogos, sí, Y hay muchos neurólogos, ¿continuaba usted? que se dedican también a la parte terapéutica. Por ejemplo, a mí me ha interesado mucho sumergirme en lo que es la terapia existencial, de logoterapéutico. Comparto algo con Nilsi que estoy aprendiendo y es la terapia de MDR, de reposicionamiento de los movimientos oculares para manejo de psicotrauma. Entonces, la neurología y viendo pacientes y escuchándole y la sensibilidad que tengo me han llevado allá. Bueno, acá nos hacen un comentario y la persona que había hecho la pregunta sobre el síndrome de la cabaña dice, voy a echar este síndrome a la basura. Linda presentación, tecnología, qué lindo. Te felicito. Sí, esta interacción es de verdad, no tiene precio. Muchas veces, bueno, luego decimos, veo la grabación, pero de verdad que tener la interacción en vivo y en directo es incomparable y es lo que nos hace humanos. Pasamos Sí. con la otra pregunta, mira esta reacción que linda de voy a echar esto a la basura. Alguien nos pregunta acá, ¿la migraña tiene un tratamiento que lo sane? Bueno, la migraña es preventiva, no curativa. La migraña tiene un componente que es hereditario y tiene un componente que es idiopático. ¿Qué quiere decir idiopático? Que no se sabe la causa. Cuando hay componentes hereditarios dentro de la migraña, entonces uno ve que se heredan en líneas femeninas o masculinas, ¿sí? Y tienen tratamientos específicos. Cuando uno ve la clasificación de cefalea y de migraña, de la IAS, es una clasificación enorme. Entonces, ahí uno puede decir, ¿será que todo dolor de cabeza es migraña? Y no, hay diferentes tipos de dolores de cabeza y tienen sus tratamientos específicos cuando son migrañas complicadas, complejas, que incluso hacen a veces infartos migrañosos. Wow, de verdad que esto es un tema súper fascinante. Esto es como las conexiones del cerebro. Uno entra por una puerta y se abren tantas Sí. cosas. Y me encantaba ese comentario del tema de cómo la depresión se cruza en algún momento en el campo de la psiquiatría y de la neurología. Y quiero aclarar un poquito, la doctora Mejibe comentaba lo de la terapia de procesar trauma con el movimiento de los ojos. Por sus siglas en inglés es EMDR y MDR en inglés. Y se trata de reprocesar el trauma con el movimiento de los ojos o con tapping, que son golpecitos que uno se da, ya sea, o que el terapeuta le da a uno, ya sea a través de un aparato o con sus manos. Y el reprocesamiento del trauma sucede por estimulación bilateral del cerebro, donde estamos llegando a la parte donde el trauma está guardado, almacenado, y lo que tratamos es de descongelarlo para poder que evolucione. Así que gracias por mencionar ese tema tan importante, de verdad que es súper importante y que de alguna manera se va a estar usando mucho en los próximos meses, porque los niveles de perturbación en algunos de estos recuerdos, de estas experiencias, han sido muy altos para algunas personas y no han podido ser reprocesados orgánicamente por el cerebro. Así que muchísimas gracias por eso. Revisamos chat nuevamente. Este chat está súper movido y nos dicen, necesitamos una segunda parte. ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias. Claro,
Claro que sí, ya habrá oportunidad de seguir interactuando. Nilsi, gracias a ti por esa explicación hermosa, porque tú eres experta. A mí me apasiona ese tema de verdad y poder ayudar a las personas, porque No, son técnicas maravillosas. sí, claro, y explicárselo a las personas de poderles decir, y si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido, usted mismo que ha tenido una experiencia traumática y por años no la ha procesado y no puede hablar del tema, esta es una técnica de reprocesamiento de trauma que realmente, como se trabaja más el cuerpo y la estimulación bilateral, de pronto aquellos que no les gusta hablar mucho en psicoterapia, les es una herramienta muy buena. Así que súper chévere poder compartir y seguir el diálogo sobre eso. De verdad que somos apasionadas del bienestar y de los procesos de sanación, así que compartimos eso. A ver si hay alguna pregunta. Por acá tenemos por el WhatsApp si el cerebro dopaminigénico está en relación a todo lo compulsivo y cómo estaría eso. Cuando uno habla de compulsivo, uno se va siempre a la patología de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno obsesivo compulsivo, no hay un cerebro dopaminérgico porque no es un cerebro adictivo. Lo que hay es una alteración de obsesión por ciertos temas. Entonces, por ejemplo, las personas que están obsesionadas con el aseo, entonces no me imagino ahorita con la pandemia y el lavado de manos. Estamos viendo dermatitis atópicas en personas obsesivas compulsivas porque les dicen, lávese las manos, pero no cada 15 minutos, no cada 5 minutos. Entonces, ellas tienen la obsesión de lavarse las manos, de tener todo limpio. Hay obsesiones por ciertos animales, entonces son compulsivas y es un trastorno realmente donde la persona no es feliz y su entorno tampoco, porque entonces termina siendo afectada ella y afectando a los demás. Por ejemplo, las obsesiones por las ratas o por ciertos animales, o las obsesiones porque tienen que tener todo milimétricamente bien organizado, y son personas que no tienen esas compensaciones psíquicas de decir, me doy el chance al error. Una cosa es el perfeccionismo y otra cosa es la obsesión compulsiva. Son dos cosas completamente diferentes. Gracias, muchísimas gracias por esa aclaración, porque la verdad es que muchas veces coloquialmente las palabras se ruedan de un lado para otro. Por ejemplo, si alguien hoy grita y mañana está deprimido y dice, pero tú estás bipolar. O de pronto la compulsión con la adicción o el cerebro dopaminérgico que nos ha hablado usted en algún momento, decir, o sea, ¿por qué estoy obsesionada con esto o por qué estoy consumiendo esto? Entonces, gracias por la aclaración de poder establecer dos cosas completamente diferentes. Bueno, para cerrar, ¿algún tip, doctora, que nos quiera compartir para prevenir la demencia o prevenir el Alzheimer o desarrollar nuestra plasticidad mental? ¿Alguna cosita, un tipcito que nos quiera dar, un ejercicio que podamos hacer para ayudar a nuestro cerebro y ser un poco más activos en poder estimularlo? Hay muchos ejercicios hoy y pues Nilsi es psicóloga y yo creo que es también experta en el tema. Pero desde la parte neurológica, me dedico a veces a ver pacientes con enfermedad neurodegenerativa y demencia. Y cuando los hijos de los pacientes llegan preocupados en la cuarta y quinta década de la vida, que dicen, me va a dar el Alzheimer, hay un estudio hermoso que sacó la Clínica Mayo y era hacer redes de interconexión diferentes a las que habíamos hecho. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me dediqué a ser médica y a estudiar medicina, estudia otra cosa diferente, ¿sí? Física o un nuevo idioma o estudia algo de literatura. Hay tantos temas por estudiar hoy, ¿sí? Y eso genera neuroplasticidad cerebral.
Está revaluado el dicho que se decía que el oro viejo no aprende a hablar. El cerebro es noble y el cerebro tiene estructuras de reconexión si uno lo trabaja. Ahora, es dejar de hacer trabajo manual, es un trabajo intelectual, es un trabajo intelectual. Otro ejemplo que yo les puedo dar es a las personas si les gusta la poesía o la literatura, memorice poemas, ¿sí? Si les gusta la música, aprenda de música, aprenda a tocar un instrumento, ¿sí? Sea piano, si ya tienen el tiempo. Entonces, yo creo que esa parte de aprendizaje no la perdamos, no la perdamos. Ahora, hay enfermedades demenciales que tienen un componente genético dominante que sí hay que verlas y tratarlas directamente por un neurólogo especializado en el tema. Por supuesto. Y ese punto es importante de poder decir en qué momento, y esa pregunta me sucede siempre y cuando la persona establece de alguna manera ese ejercicio de, ay, lo estoy trabajando, lo estoy superando, entonces en algún momento es poder decir realmente qué puedo hacer yo que está en mis manos y consultar y que tener esa ayuda profesional y poder decir, en el caso, por ejemplo, de trastornos mentales, uno dice 2 semanas de depresión y de no estar funcionando, por Dios, es el momento de consultar. O poder decir cuándo yo necesito ver a un neurólogo si en algún momento estos dolores de cabeza, estos olvidos y toda esta condición que estoy teniendo ya me está impidiendo a mí funcionar. Entonces, esa disposición siempre uno aprender y a agarrar tips y también al mismo tiempo esa disposición a recibir la ayuda profesional. Así que muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado hoy. Si ustedes quieren tener esta grabación, por favor envíennos por el chat su email y con mucho gusto le estamos enviando la grabación de esta sesión con la doctora Mehibe Bajul. También nos pueden escribir por el WhatsApp, el 1843-754-3768. Ahí lo vamos a estar escribiendo en el chat para que tengan la oportunidad de escribirnos por ahí y por supuesto seguirnos en redes, en Círculos de Bienestar, tanto en Facebook como en Instagram, en LinkedIn. Y la doctora Mehibe, ¿dónde la seguimos? ¿Cómo podemos seguir escuchando de ella? Bueno, están las redes que son, la red es de la página web, es tuneuróloga.com. Mi teléfono de WhatsApp, que es 310-696-1566. Y mi mail, que es mehibe, como suena con JVM, mejibem, @gmail.com. Esos son mis datos y como dice Nilsi, pues seguimos en contacto en redes, cualquier cosa a la orden, estaré para servirles. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, con estas lindas palabras de disposición, de amabilidad, de cariño, siempre está esta sonrisa de esta mujer, no importa en qué lugar del planeta nos encontremos, ella siempre está con esta sonrisa, esta disposición, esta alegría. Yo realmente me quedo inspirada a ver si aprendo a tocar guacharaca, maracas, alguna cosa, plenas como los boricuas, alguna cosita, para poder seguir desarrollando nuestra plasticidad y por supuesto invitarlos a que sigan nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar las otras sesiones y bueno, la dejamos comprometida, doctora, que nos vuelva a acompañar en otro momento más de Círculos de Bienestar y este club que realmente convoca a que el bienestar pueda circular en palabra, en acción y en amor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, que tengan linda noche, un abrazo fraternal.